Hola queridos estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos viendo el siguiente tema, triángulos semejantes. Dentro de los triángulos semejantes veremos el concepto, criterios de semejanza. El propósito de nuestra clase de hoy es identificar los criterios de semejanza de triángulos. Para ello tenemos la siguiente situación. Tenemos a la profe de Male en este caso que les presenta las siguientes imágenes y con respecto a esas imágenes les hace algunas preguntas y les solicita específicamente identificar y clasificar las figuras en congruentes y semejantes. Para ello vamos a ayudar a Male para que pueda responder y clasificar correctamente las figuras. Comencemos con el concepto. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales o congruentes y sus lados homólogos proporcionales. En este caso tenemos el ángulo alfa y alfa prima y los lados que son proporcionales vemos que están representados por el segmento AC y DF, los otros lados AB y DE son iguales y como son los ángulos en este caso son congruentes. Podemos llegar a la conclusión entonces de decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Los criterios de semejanza de triángulos estaremos viendo ahora. En cuanto al primer criterio, tenemos el criterio lado, lado, lado. En este punto consideramos los lados de los dos triángulos que tenemos aquí. Vemos acá lado con lado, el siguiente lado y el tercer lado. En este caso, ese criterio se llama lado, lado, lado. En ese caso, tenemos que comparar los segmentos de cada uno de los triángulos y si son iguales, decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF en este caso, como ya vimos en la imagen anterior. Pasamos al siguiente criterio, ángulo, ángulo. En este caso vamos a considerar dos ángulos de nuestro triángulo. Vemos aquí el ángulo alfa y alfa prima, beta y beta prima. Si estos ángulos entonces son congruentes, llegamos también a una conclusión, que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. En cuanto al siguiente criterio, lado, ángulo, lado. Consideramos entonces el lado, el ángulo y el lado. Como podemos ver acá, lado con lado, ángulo con ángulo y el lado con el lado. Representados entonces de esta manera, tenemos que los segmentos que representan a los lados son iguales y los ángulos son congruentes. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. El último criterio que tenemos, lado, lado, ángulo. En este caso se consideran los dos lados y un ángulo en nuestro triángulo. Gráficamente tenemos que los lados son como iguales. O sea, las razones entre los lados y los ángulos son congruentes. Llegamos a la conclusión de que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF.
Evaluemos nuestro aprendizaje. En el primer ejercicio vamos a identificar si los triángulos son semejantes, congruentes o diferentes. ¿Por qué? En este caso, miramos nuestros triángulos y vemos que tienen distintos tamaños. Decimos que son semejantes entonces. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y distintos tamaños. Pasamos al ejercicio 2, también vamos a ver cómo son estos triángulos y justificar por qué. En este caso tenemos dos triángulos, acá tenemos marcados los ángulos 40, 40, 100, 100. ¿Qué podemos decir de estos triángulos? ¿Son semejantes o son congruentes? Muy bien, son congruentes. Tienen la misma forma y tamaño en este caso. Continuamos con el ejercicio 3. Vamos a ver si los triángulos son semejantes o congruentes y justificar por qué. Tenemos los lados con sus respectivos datos. 17,5 centímetros, 7 centímetros, 20 centímetros, 8 centímetros y ambos ángulos en este caso miden 65 grados. Para descubrir si son semejantes o congruentes, tenemos que hacer algunos cálculos. Comencemos. Conociendo los datos, entonces, vamos a hallar la razón de proporcionalidad. 17,5 con 7 centímetros, entonces sería 17,5 sobre 7. Ahora vamos a trabajar con el otro lado, 20 centímetros y 8 centímetros. 20 y 8. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a simplificar. Simplificando aquí 17,5 entre 7, obtenemos, correcto, 2,5. Ahora 20 con 8. Al simplificar, también obtenemos 2,5. Podemos decir entonces que esas razones de proporcionalidad son iguales. Al comparar, entonces la congruencia entre los ángulos, ambos ángulos miden 65 grados. Por lo tanto, los ángulos son congruentes y los lados son proporcionales. Entonces decimos que los triángulos, ¿cómo son? Son semejantes. Pero, ¿por qué criterios? Por el criterio lado, ángulo, lado. L a L. Seguimos con los ejercicios. Observamos los triángulos y respondemos. En este caso también vamos a ver si son semejantes o son congruentes estos triángulos, donde conocemos el valor de todos sus lados. 4, 6, 5, 8, 12 y 10 en el otro triángulo. También realizaremos algunos cálculos para poder responder al planteamiento. En este caso vamos a hallar la razón de proporcionalidad con cada uno de los lados. Tomamos el 12 con el 6, en este caso 12 con 6, después 8 con el lado que le corresponde, sería 4 y 10 va con el 5. Vamos a simplificar. 12 con 6 nos da ¿cuánto? 2, perfecto. 8 al simplificar con 4, también 2. Y por último, 10 con 5 nos da ¿cuánto? 2. Decimos
que son semejantes, entonces estos triángulos sí podemos afirmar que son semejantes. Pero, ¿por qué criterios? Estuvimos trabajando con los tres lados. Por lo tanto, sería por el criterio lado, lado, lado. Continuemos con el ejercicio 5. Contesta con verdadero o falso. Dos triángulos son semejantes si dos pares de ángulos correspondientes son iguales. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? En este caso, nuestra afirmación es verdadera. Pasemos a la siguiente afirmación. ¿Es lo mismo decir figuras semejantes y figuras congruentes en matemática? ¿La afirmación es verdadera o es falsa? Correcto, es una afirmación falsa, puesto que no es lo mismo decir figuras semejantes que congruentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya finalizamos nuestro aprendizaje del día de hoy. Vamos a recordar nuestra situación inicial. Le teníamos a la maestra que presentó algunas imágenes a Male y sus compañeros y les hizo un pedido. Tenían que identificar y clasificar las figuras en congruentes y semejantes. Ahora Male comprende claramente cuáles son las figuras semejantes y congruentes. En este caso, tenemos las figuras semejantes y congruentes clasificadas correctamente. Estuvimos hablando de los triángulos semejantes. Para que dos triángulos sean semejantes, tenían que cumplir algunas condiciones. En este caso, vemos que acá tenemos que considerar los lados de nuestros triángulos. Tienen que ser proporcionales. En cuanto a los ángulos, tienen que ser congruentes. Y allí podemos llegar a la conclusión, en este caso, de que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Los criterios de semejanza que estuvimos trabajando son lado, 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 ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, ángulo. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase, nos vemos.